de práctica. Además, hay un detalle más que en los años 90 lo decretó el ilustre Consejo Universitario, que dice que para poder aprobar la materia es necesario tener el 60% de asistencia. Bien. En muchas materias presenciales no hay problema porque el profesor lo ve y no toma lista. Acá vamos a tomar lista y necesitamos el 60%. El que no alcance el 60% de asistencia, aunque tenga nota en parciales, en todo, no debería poder pasar. Y nos ha insistido el subdecano que tienen ustedes que asistir. No venir nomás a dar examen o mandar a un amigo que rinda examen, no. Tenemos que verlo y tiene que tener el 60% de asistencia. ¿Okay? Entonces, la asistencia obligatoria. ¿Quién ha inventado eso? El ilustre Consejo Universitario. En los años 1990, o sea, hace más o menos unos 25, 30 años o más. Hubo una decisión del ilustre consejo y se decidió eso. Y se deja en parte en libertad al docente. Y como es virtual, nos ha exigido el subdecano que tienen ustedes que asistir. ¿Okay? Entonces ustedes ya están teniendo ya hoy día la primera asistencia. ¿Sí? Entonces, que les va a sumar a sus 60 para poder aprobar la materia. ¿Okay? Bien, entonces, no va al caso mandar a alguien en virtual, tiene el problema que capaz que quieren ustedes mandar a su primo, a su amigo, a dar exámenes, a hacer prácticos, todo eso. No, justifica porque esto es una materia enteramente práctica. Le va a ser de utilidad y sería un engaño a uno mismo querer pues pasar sin entenderle, ¿no? Porque ya es una materia, no es una materia formativa, no es una materia pues formativa como cálculo, como física, donde aprendemos las bases, ya es una materia terminal. Entonces espero que les vaya a servir de utilidad. Y como vamos a mirar dentro un ratito, vamos a usar nuestro celular para programar. ¿Ok? Y al final, pues, vamos a ver los exámenes, en parte van a ser sobre su celular. ¿Ok? Bien. Entonces estamos acá todos reunidos para poder trabajar. Está acá el alumno, una persona inteligente, o sea, que puede tomar decisiones y decidir, y la máquina una persona tonta que les va a servir de herramienta de ayuda. ¿Ok? Entonces eso es pues lo que nuestro plan de trabajo. Bien. Bien, entonces vamos a tener, como vemos, los martes y jueves con ustedes. Van a haber prácticos, y luego vamos a dar examen. Vamos a usar, como ven ustedes, el Zoom, vamos a usar Classroom para dar los exámenes. Es condición saber manejar el Zoom, el Classroom y todo eso, porque cuando se da examen, si no pueden ustedes grabar su examen, lo sentimos. Grabar el examen y contestar es parte de la pregunta, ¿ok? No va a haber la disculpa, no pude mandárselo yo, es más o menos como un compañero que quiera rendir un examen y le diga, profesor, se lo llevaré a su casa el examen de aquí 2 horas. No es permitido, ¿no? O se lo llevo mañana el examen. O se lo mando secreto el examen, después van a creer que el profesor está haciendo matufia, ¿no? Con ustedes, ¿no? En la René Moreno no sucede eso, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestro plan de estudio, nuestro plan de trabajo, tenemos pues primer parcial, el segundo parcial, el examen final,
Y los prácticos que van a trabajar pues con nos va a ayudar el ayudante, va a ser su gran compañero de ayuda, su salvación, el ayudante de allá. Y cuando se busque otro ayudante, vamos a tener pronto otro ayudante más. Pero cuando le tomemos exámenes de ayudantía, ¿no? Entonces ya nos van a asignar otro ayudante más, o sea, encima vamos a tener 2 personas que nos van a apoyar. ¿Ok? Bien. Veamos nuestras unidades de trabajo. Vamos a plantear dos grandes partes, yo le llamé 2 grandes unidades, aunque la vamos a dividir la unidad 1 en subunidades. Bien, entonces en la unidad 1 vamos a empezar una introducción a la materia de la informática. ¿Okay? Vamos a ver qué significa. Y no solo eso, nos vamos a remontar a la historia, como ven acá, para ver cómo nació esto y cómo ha avanzado a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bien, y una vez que tengamos claro qué es la materia y cuál ha sido su evolución, vamos a entrar pues a ver las herramientas que vamos a usar en la materia. Bien, entonces en la materia vamos a ver que el computador trabaja usando sistemas numéricos, o sea, trabaja usando operaciones aritméticas. Si es numérico, ¿cuáles son las operaciones aritméticas? Que son suma, resta, multiplicación y división. Entonces, porque al ser el computador una máquina simple, tonta, lo más simple posible para poder manejar, entonces vamos a usar simplemente números. Vamos a usar números y las operaciones vamos a ver qué van a hacer, qué hacemos con los números, operaciones o comparamos entre 2 valores, ¿no? Que son suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver que el computador solo hace suma, nada más. Y haciendo sumas, simplemente son de a una en una, ni siquiera de varias, en conjunto de varias, en un conjunto más de una suma. Suma de una en una, o sea, sumando 1 más sumando 2, sumando 1 más sumando 2. De esa manera es posible resolver cualquier tipo de problema, de cualquier dificultad, siempre que podamos construir un programa. Ya vamos a ver eso, que es la segunda parte. Entonces, bien, pero hay distintos sistemas numéricos. El que usamos nosotros es el sistema numérico decimal. De base 10, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Con 9 símbolos. Bien, entonces, pero hay otros sistemas y vamos a estudiar los distintos sistemas numéricos posibles que podemos hacer. Bien, entre ellos vamos a usar el sistema numérico binario, ¿okay? Que solamente tiene ceros y unos, nada más, solo 2 signos. Bien, una vez que tenemos claros los sistemas numéricos, vamos a mirar cómo vamos a convertir entre un sistema numérico y otro sistema numérico. Ok, a ver, esperemos un ratito. Entonces, como dijimos, con los distintos sistemas numéricos, ya sea el teclo, ya sea el binario, vamos a ver conversiones, cómo convertimos entre un sistema a otro sistema. Bien. Una vez que ya hemos estudiado los sistemas numéricos y sabemos convertirlos, pues vamos a ver las operaciones aritméticas, porque con los números solo podemos hacer operaciones aritméticas. Vamos a aprender qué es una operación aritmética, que ya sabemos que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se hacen las operaciones en distintos sistemas numéricos con conversiones. Bien,
Una vez que sepamos las operaciones aritméticas, vamos a ver cómo lo colocamos esas operaciones aritméticas dentro del computador. Porque el computador las tiene que entender. O si no, no puede trabajar. Entonces, ¿cómo la ingresa dentro del computador? Las operaciones, suma, resta, multiplicación, división y comparaciones. Bien. Bien, entonces una vez que lo hemos podido representar los números y las operaciones de nuestro computador, ¿sí? Pero nos damos cuenta pues que no solo tenemos operaciones o números, nosotros trabajamos solo con operaciones y números, sino trabajamos con letras, tenemos un alfabeto y tenemos un idioma. Entonces vamos a ver cómo codificamos las letras de los idiomas para poder almacenarlos dentro del computador. Bien. Esa es la primera parte. Una segunda parte de la unidad 1. Ya pues entraremos al computador. Vamos a estudiar el computador. Y en el computador vamos a estudiar algo llamado hardware y software. Hardware es la parte física, los circuitos electrónicos, y software son los programas que permiten que trabaje el computador, ¿sí? Y sus unidades periféricas. De acá tenemos una unidad. Esto es una parte de unidad teórica, ¿sí? Bien, hasta aquí vamos a dar el primer parcial. Y algunas referencias vamos a hacer de introducción a las redes de la computadora. Entonces, vamos a leer el 20% de la materia, ¿ok? Ahí vamos a tener prácticos, etc. La segunda parte, muy importante, que a esto es lo que queríamos llegar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está claro o no? Si hay algún problema, dice. Entonces la unidad 2 es, pues, cómo hacer para que el computador resuelva un problema. Entonces el computador por nosotros tiene que resolver un problema determinado. ¿Sí? Vamos a meter valores, él los va a resolver y vamos a tener resultados, y con los resultados vamos a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, para poder eso vamos a plantear el método. El método son los algoritmos y programación. Vamos a preparar una primera parte de algoritmos y otra parte de programación. Entonces, y para poder hacer un programa vamos a ver, primero tenemos que ver qué es lo que queremos hacer. Eso se llama requerimiento del problema. O sea, el planteamiento que nos pregunta. Quiero resolver tal problema, ese es el requerimiento. Con el requerimiento vamos a hacer análisis, o sea, vamos a ver el análisis, vamos a ver cuáles son los datos, las entradas o los resultados, y cuáles son los datos que necesitamos para resolver el problema. Fíjense que es al revés, no ponemos datos e incógnitas, ponemos incógnitas y datos, o sea, con las incógnitas que son los resultados, recién vamos a buscar los datos. Una vez que tengamos claro eso, vamos a diseñar un método, que es diseño del algoritmo. Y luego, pues, vamos a hacer la implantación. O sea, lo vamos a programar. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, hay que probarlo. Vamos a hacer una prueba para ver si los resultados obtenidos concuerdan con la realidad. Para un montón de casos, y si concuerdan con la realidad, la máquina siempre, si el método está bien hecho, siempre va a dar buenos resultados correctos, normalmente. Bien. ¿Qué vamos a ver también para hacer eso? Diagramas de flujo, pseudocódigos, problemas. Tenemos otro poquito, la otra hoja. Y aquí hay algo. Problemas. Vamos a ver problemas de aplicación, ¿sí? De suma, resta, multiplicación, división y varios programitas más. Vamos a ver series. Problemas. Una pregunta, ingeniero. ¿Necesitamos sí o sí un computador Windows o sirve sistema Mac? No, tu celular.
¿Tienes el celular que está usando ahorita? Tenemos tu celular para entrar, ¿no es verdad? ¿Sí? Y ese mismo podemos, con ese mismo vamos a programar. Y una calculadora, ahorita le voy a decir el material. ¿Bien? Entonces, 4 palabritas más y hablamos del material. ¿Ya? Entonces vamos a ver problemas de aplicación, series, números naturales, cadenas, vectores, matrices, todo eso son un montón de ejercicios de la segunda parte. Bien, entonces alguien me está diciendo qué material que me he saltado vamos a usar. Entonces para la primera parte, para la primera unidad, vamos a necesitar pues una calculadora que tenga las 4 operaciones, ¿ok? Una calculadora. O su celular que tiene calculadora. Entonces, uno para eso. Además, estamos necesitando un celular o una PC o alguien para poder pues entrarnos, ¿verdad? ¿Con qué has entrado? Posiblemente has entrado con tu celular o has entrado con tu PC, ¿no? Entonces ese mismo, y con eso pues suficiente. Entonces, suficiente para esta materia. Entonces, si alguien tiene una computadora, fíjense que ahora los celulares pueden hacer de todo, casi todos los programas, de todos los lenguajes. Es posible hacer. Si tienes vos pues una computadora y vamos a ver el lenguaje Delphi, algo de acá y nos va a servir también. Es más técnica manual. Entre ver cómo programamos en un celular o programamos en una computadora, nada más. Es técnica de manejo. Entonces, con un celular no vamos a tener problemas. Y, lógicamente, Internet como están usando ahora, ¿no? ¿Sí? Y en Internet tener, pues, Classroom, ¿no? Y tener acá cómo comunicarse con nosotros, nada más. Ahora la tecnología es simple. Antes teníamos que ir a la facultad como no teníamos más $1000 para tener una portátil o un computador, teníamos que ir a la facultad. Y se puede ir a la facultad todavía. Están las puertas. Si queremos trabajar. Y más adelante vamos a trabajar con eso, con ustedes. Entonces, ahora ya estamos a nivel del celular y con celular vamos a poder, el celular es un computador bien poderoso. Podemos hacer grandes cosas. Lo único que no tenemos igualmente grandes almacenamientos. Y hay métodos de almacenar hasta en el celular. Es un computador poderoso el celular actual. Ahora, si queremos hacer sistemas, base de datos, como almacenar notas de parte de protección y todo eso, eso es otro ítem que pronto lo van a estudiar ustedes, no pertenece a esta materia. ¿Ok? O van a contratar un ingeniero informático o algo de allá. O van a usar su mismo computador, su misma portátil, porque pronto se van a comprar ustedes una portátil, prácticamente es con la portátil que trabaja. Miren, alguna vez yo he hecho sistemas y me tocaba ir a Yapacaní, a Montero, por allá, y lógicamente me daba flojera no ir a mi auto, ¿no? Ya un viejo manejando el auto, ya no va. Entonces me subía uno de esos misiles, esos autitos, le decía me voy adelante, pago doble, o pagaré doble asiento, y me ponía ahí. Y mientras llegábamos, que son 1:30, 2, y iba programando. Programaba, arreglaba allá, programaba, les arreglaba problemas al cliente.
al cliente, regresaba y luego lo pasaba, entraba a mi portátil, clic y ya está listo, y pasaba todo y muchas cosas lo guardaba en la nube. Así están trabajando todos los ingenieros industriales, los ingenieros civiles, ustedes, la mayoría son civiles, ¿no? Industriales, civiles, químicos, todos están trabajando de esa manera, porque el computador es una simple herramienta, tonta. Y ustedes son los inteligentes que van a tomar decisiones, ¿ok? Entonces no nos preocupemos ahora si no podemos contar con una portátil. Si podemos contar mucho mejor, ¿no? ¿Ok? Y pronto en la profesión vamos a tener que comprárnosla. ¿Ok? Y para tener las dos cosas. Bien, entonces podemos... ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay una duda de los exámenes? ¿Hay algo? Espero que me conversen ustedes un poquito para ver y compartir. Bien. Está todo claro, ingeniero. ¿Sí? O pasamos al otro. ¿Hay alguna pregunta? Tienen que hablar, porque el ingeniero es una persona que pregunta, y ahora vamos a aprender en requerimientos a preguntar al usuario qué es lo que quiere. ¿Ok? Entonces tenemos que preguntar. El ingeniero es un tipo preguntón. O si no le piden a uno, quiero yo un equipo para transportar algo, y dice, ¿qué puede? Dice, una carretilla. No, muy chico. Entonces un tractor, tráiler. No. Entonces un camión, no. Y lo que necesitaban era siempre una moto, ¿no? Entonces, en eso va a consistir pronto cómo vamos a trabajar y resolver un problema para encontrar justo con el usuario qué es lo que necesitamos. ¿Okay? Porque las herramientas están. Yo quiero transportarme, hasta puedo decirle un avión, ¿no? Tal vez sea un avión lo que necesita. Entonces, y eso lo decide el inteligente, que quién es, nosotros, que nos vamos a llamar ingenieros o nos vamos a llamar programadores. Bien, ¿se animan a empezar? No han hablado. Sí. Empecemos, ingeniero. De una. Empezaré. Ingeniero, yo tenía una pregunta. Sí. La fecha del examen todavía no lo tiene dado, o después nos va a decir. ¿Cuál es tu problema? No, esto te lo va a publicar el ayudante también, lo que avancemos te lo va a publicar el ayudante, no te hagas problema. ¿O cuál era el problema? ¿O cuál era la pregunta? Mira, lo que vamos a dar acá lo vamos a publicar para que todos lo puedan leer más tarde y verlo, ¿ok? ¿Qué es lo que deseaba, compañera? Preguntaba cuándo iban a ser las fechas del examen y si estaba programado o lo va a decir después. No, y le vamos a avisar la fecha del examen unos 10 días antes, 15 días antes le vamos a avisar, ¿ok? Entonces no se preocupe. Acá nos vamos a poner siempre de acuerdo, bien, sé que ya le estoy diciendo, siempre vamos a hablar, tal vez hay problemas, si yo le digo una fecha de acá, de por ahí no coinciden, hay paros, hay feriados o algo, entonces ¿para qué vamos a querer adivinar el futuro? Acá el ingeniero no adivina nada, entonces se pone de acuerdo y decide, ¿ok? Entonces vamos a decidir y vamos a hablar, acá es hablando y conversando, ¿ok? Y escuchándolo a todos ustedes, por eso les estoy preguntando a ustedes, tienen que hablar, tienen que conversar. Me gusta que lo felicito al compañero que ha hecho esa pregunta. ¿Alguien más me va a hacer otra pregunta? ¿Nadie más? Ya, entonces veamos un poquito la unidad 1. La unidad 1, pues, dijimos que en la primera unidad vamos a ver un poco de introducción e historia, ¿ok? Y veamos qué significa informática.
Y lo tenemos ahí escrito, se lo voy a leer. Y dice que la informática es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de la información. Y deriva de las voces francesas, información, y mática, automática. ¿Sí? Entonces, pues, hasta ahora vamos a mirar después qué significa. No hemos definido nada, ¿sí? Ahora no sabemos qué es información y qué es automática. Ok, bien. Entonces, veamos, nosotros tenemos la informática, acá la vamos a dibujar con un rectángulo. En la informática metemos datos y vamos a tener, pues, la informática los irá a procesar y vamos a tener resultados. Esos resultados se llaman información. Entonces, ¿qué significa la informática? Estudia la información, o sea, los resultados de procesar los datos. ¿Ok? ¿Para qué sirven eso? Para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? ¿Serán los datos o los resultados? Lógicamente los resultados, que va a ser para que el inteligente tome decisiones, ¿no? Son los resultados que nos interesan. Y a partir de datos, que vamos a buscar cuáles son, vamos a procesar la información y vamos a resolver el problema. Bien. Vamos a ver entonces, pues, y la informática se encuentra, pues, con muchos problemas. Se puede encontrar con varios problemas para hacer esto. Entonces veamos qué problema decimos nos va a resolver problemas la informática, qué problema vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar, pues, que son de 3 tipos de problemas. Uno de los problemas son los almacenamientos o memoria. Otro tipo de problema, entonces, los cálculos. Y un tercer tipo de problema son los programas. Bien, veamos, pues, veamos qué pasa. Los almacenamientos. Entonces, para resolver un problema necesitamos, pues, almacenar. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver un problema? Conocer algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y pues, y veamos, pues, cómo resolver un problema. A ver, supongamos un problema, para darnos cuenta. Supongamos un problema que yo me planteo vulgar. Yo voy y me siento, me voy a un asiento de ahí, de la facultad, ¿sí? Un compañero se sienta y ese asiento tiene, por ejemplo, un clavo, ¿sí? Y se rompe la camisa. Bien, entonces viene su compañero y se rompe el pantalón. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues resolver el problema, o sea, sacar el clavo. ¿Sí? Entonces, el problema sería sacarlo al clavo, ¿no? Como lo pudiera hacer a mano, ¿no? Me acerco a mano y empiezo a tironear el clavo y lo saco. Eso, como lo he hecho, a fuerza bruta, ¿no? O sea, normalmente las personas resuelven los problemas a fuerza bruta, o sea, a mano. Bien, entonces, pero puedo usar una herramienta para resolver el problema. ¿Qué cosa? Una herramienta, un alicate. Entonces ya no necesito destrozarme la mano, sino tengo una herramienta. Pero esa herramienta tiene que manejar lógicamente a alguien inteligente, que es una persona, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, de esa manera resuelvo el problema. Eso es una forma automática. Es una resolución automática de resolver un problema. ¿Ok? Bien. Entonces, o con a mano, a fuerza bruta, o pues con un alicate o con un martillo. Bien.
Pero si tengo un problema más complejo, por ejemplo, como venirme desde el plan 3000 acá, entonces podía necesitar pues yo venirme a pie por esa ruta, ¿sí? O venirme como su abuelito en un caballo, ¿sí? O venirme en una movilidad. Entonces, pues, ¿qué es un auto? Es un conjunto de herramientas. Las ruedas no hacen nada, el freno no hace nada por sí solo. Ese conjunto de herramientas se llama máquina. Y pronto vamos a definir la máquina computadora. ¿Ok? Bien. Entonces, pues, pero para resolver los problemas necesitamos, pues, ver cómo se resuelven los problemas. Dijimos, lo podemos hacer. Cómo se resuelve un problema, cómo se almacenan las cosas mentalmente. Cómo almacenamos nuestra edad mentalmente. ¿Ok? Cómo almacenamos cuánto plata tenemos mentalmente. Entonces, buscamos, pues, herramientas para poder almacenar. ¿Y qué herramientas podemos usar normalmente desde la antigüedad? Usamos el papel, ¿no? El papel, pues, como ven, ahí anotamos una lámina de celulosa y ahí anotamos, porque antes, ¿qué pasa si lo almacenamos mejor mentalmente? Cualquier momento, pues, las tribus salían a pelear y de un cachiporrazo le borraban toda la memoria. O se muere un pariente y lo perdemos todo. Pero ahora lo tenemos almacenado, pues la Biblia la tenemos almacenada, la teoría matemática y los distintos libros y la física, ¿no? Donde lo almacenamos en una hoja de papel. ¿Sí? Entonces la primera herramienta que usamos primitivamente es el papel y lo usamos hasta ahora, ¿no? Ustedes, por ejemplo, anotan lo que ha avanzado el profesor de matemáticas. Hoy, el fin de semana, se toman 2 tragos y se olvidan todo. El lunes que agarran su cuaderno, ven y repasan y ya tienen todo listo, se acordaron de nuevo. Bien, entonces una herramienta importante para resolver los problemas, pues, son los almacenamientos. Históricamente el almacenamiento es el papel. Ahora veamos otra herramienta, una segunda herramienta, son los cálculos. O sea, habría que hacer operaciones. Fíjense, los antiguos, los romanos no era fácil. Fíjense, si yo quiero sumar 5 más 8 en romanos, 5 es una B, 8 es 3i, y nos da, pues, 5 más 3, 3i, nos da 8, ¿no? Hay que hacerlo mentalmente. Entonces, antes los cálculos se hacían mentalmente, con rayitas, etc. La cholita del mercado le suma a ustedes mentalmente. Entonces buscó métodos, pues, herramientas para poder resolver los cálculos. Entonces, ¿qué herramientas para resolver los cálculos? ¿Sí? Entonces, así podíamos, pues, resolver los problemas. Bien. Entonces, luego, pues, y veamos, entonces, almacenamiento en memoria. Ahora tenemos 2 los cálculos, ¿no? Entonces, nos permite resolver cualquier problema, dice, ¿no? Una de las primeras herramientas de cálculo fue el ábaco. El ábaco por los chinos 2000 años antes de Cristo. Y ya conocen, ustedes van a investigar en uno de los plásticos del ábaco, que son unos botones, unos cilindros que pueden subir y bajar en una barra metálica, y así se pueden hacer las 4 operaciones. Hasta ahora los chinos lo usan, desde hace 2000 años antes de Cristo. Otro método para hacer los cálculos fueron los logaritmos naturales. Napier, ¿no? Los logaritmos naturales LN, ¿no? Entonces, pues, ya el año más o menos entre 1500 y 1619. Napier postuló. ¿Qué significa? ¿Qué hacían los logaritmos? Ayudaban
a hacer las operaciones. ¿Por qué? Porque las multiplicaciones se transformaban en suma, ¿sí? Las divisiones en resta, con los logaritmos naturales, y los exponentes en multiplicación, ¿no? Y las raíces en división. Bien, bien, pero ya en 1600 apareció la primera máquina, que es la máquina de Pascal. La máquina de Pascal es una máquina de engranaje, de paso 10. ¿Alguno de los compañeros ha visto este concepto? Es conocido hasta ahora. Lo vemos en el cuentakilómetros de los automóviles. ¿Alguna vez han subido un automóvil? Ustedes ven, empieza unas rueditas con dientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego el 9 se transforma en 0 y aumenta 1 adelante, ¿no? Entonces ese es el concepto de Pascal. Es una máquina de engranaje, dijimos, de paso 10, y por cada 10 dientes, pues aumenta un diente al engranaje siguiente, ¿ok? Entonces, pues, y así es posible hacer, pues, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Y esta máquina fue usada hasta los años 1970, hasta hace menos de 50 años. Yo les he enseñado con este tipo de máquina y prontito vamos a ver la siguiente herramienta al señor decano de ustedes, a Gonzalito, que ha sido mi alumno. Pasemos a la próxima página. Una página más. Bien. Entonces ahí podíamos hacer sumas y restas. Bien. Con la máquina de Pascal. Y tenemos Leibniz. ¿Qué hizo Leibniz? Le puso un desplazador a la máquina. Bien. O sea, para hacer las multiplicaciones como sumas sucesivas. Y en 1646 a 1717 ya Leibniz no pudo hacer las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, con la máquina de Pascal. Bien. Entonces, pero ha habido algo más. Apareció un señor llamado Patricia, ¿sí? En 1650. Y él que, como sabían que las multiplicaciones eran suma de segmentos, entonces pues creó la regla de cálculo. ¿La ven ahí? La regla de cálculo. La regla de cálculo usando, que son 3 varillas, usando suma, resta. Suma y resta, yo puedo hacer operaciones. Y esta era la herramienta del ingeniero. Hasta los años 80 fue la herramienta. Yo le he enseñado al señor decano y al señor subdecano, trabajábamos con regla de cálculo. Y el primer edificio que se hizo con computación en Santa Cruz fue el Palacio de Justicia. Fue el primero. Fíjense, no ha sido hace mucho, en los años 90, casi 90, 2000 que se hizo. Todo se trabajaba antes con regla de cálculo y era pues la herramienta del ingeniero. Todo ingeniero tenía en su bolsillo una regla de cálculo. Bien, bien. Entonces con eso se resolvieron pues los cálculos. Entonces ya tenemos pues, podíamos los almacenamientos por un lado y los cálculos. Pero ahora toca algo 3 llamados los programas. ¿Ves? Los programas. Bien. Entonces, pero para resolver, si ustedes le piden que resuelva un problema, por ejemplo, una raíz cuadrada, le piden, ¿qué le dan? De 145. Le dicen, resolver en un examen la raíz cuadrada de 145. Entonces le dan el dato 145, ¿no? ¿Sí? Le dan el dato. Y tiene, pues, ya lo tenemos. ¿Y cómo la resolvemos? Tenemos que buscar un método para resolverla. ¿Sí? Saben ustedes, ahí se separa de 2 en 2, doble producto, etcétera, ¿no? Entonces hay un método para resolver la raíz cuadrada que en el colegio lo hacíamos nosotros y lo hacíamos mentalmente. ¿Okay?
Entonces, eso se llama programa. O sea, el método de resolver un problema se llama programa. Ahora, ¿qué hacemos? Metemos 144 en la calculadora, apretamos una tecla y aparece 12. ¿Cómo? No interesa, pero alguien ha tenido que hacer el programa para que haga, haciendo los mismos pasos mentales, en forma de indicándole a la calculadora que haga eso. Eso es un proceso automático, ¿ok? Entonces necesitamos los programas. Un programa, pues fíjense que es una secuencia de instrucciones, digámoslo, ordenada en secuencia de tiempo, ¿no? Que nos permite, pues, procesar la información en secuencia de tiempo. ¿Sí? Bien. O sea, nos permite resolver un problema específico. Bien, entonces, ¿cómo se hicieron los primeros programas en la historia? Los primeros programas salieron, pues, empezaron a resolverse en forma automática en los años 1750, 1844. Entonces, antes para hacer ropa había que tejer, la industria había que tejer. Agarraba un montón de gente y lo ponía a tejer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Un individuo Jaguar en esa época de ahí, hizo la primera máquina programada. Entonces, él hizo el llamado un telar. Entonces, porque ¿qué había que hacer? Las mujeres habían que telar paso a paso, y para hacer cada tejido, fíjense, si necesitaban hacer un tejido, necesitaban, pues, ellos hacer el tejido o preparar una máquina que haga ese tipo de tejido, una tejedora. Si necesitamos hacer otro tipo de tejido, para otro tipo de ropa necesitábamos, pues, o tejer a mano o hacer otra máquina. Y así sucesivamente. Entonces, pues, las telas eran altamente necesarias y cálidas porque nuestro planeta es inhóspito. Nosotros acá ahora tenemos un surcito. Si ya nos vamos a Samaipata y no estamos chutos, no tenemos ropa, nos morimos tal vez en los 2 o 3 días de enfermedad, ¿no? Porque nuestro planeta es inhóspito. Necesitamos pues abrigo, ¿no? Necesitamos tela. Entonces, ¿qué hizo Jaguar? Dijo, prepararé una máquina programada, que la misma máquina sirva para hacer distintos tejidos, haciendo unos pequeños cambios. Para ello usó, pues, tarjetas perforadas de cartón. Entonces, y ahí le indicaba el tipo de tejido. ¿Sí? Y los datos ahí en tarjetas perforadas de cartón. Y su programa, pues, usó cintas de papel. Entonces, la cinta de papel era una cinta con agujeros que nos permitía, pues, hacer tejido. ¿Y cómo se dio eso? Él se dio de los franceses. Los franceses estaban los lazarillos. Los lazarillos eran personas que salían los domingos a pedir limosna, y tenía unos cilindros, como el sonajero de su abuelita, con punta, y ahí láminas de metal, y producían notas. Entonces salían con su carrito, su mono, daban vuelta y producían una melodía. Cuando ya no daba resultado, cambiaban el cilindro, tenían otros tipos de melodía. Entonces él salió. Yo, en vez de poner un cilindro que es muy difícil de hacer, usaré una cinta de papel con agujeros en vez de punta. Y ahí pudo él almacenar los programas. Entonces, pues, pero si no alcanzaba la tarjeta, entonces él usó cintas perforadas de cartón, o sea, la puso una tarjeta bien larga, la unió en las puntas y así iba programando. Entonces, tarjetas perforadas y cintas de cartón, y así salieron los programas almacenados. Bien, pasemos a la última hoja y ya nos vamos. Bien, entonces, ¿qué hizo este señor?
este señor agarró y dijo, vamos a construir máquinas con eso. Entonces, si nosotros planteamos una máquina que cumplan estas tres condiciones, que nos permitan automáticamente almacenar, que nos permitan automáticamente hacer los cálculos, que me permitan automáticamente almacenar programas, a esa máquina la vamos a llamar máquina computadora, ¿ok? Entonces, pues esa es una computadora, una máquina que pueda almacenar automáticamente, que pueda hacer cálculos automáticamente y que pueda, pues, resolver problemas en forma automática. Bien, entonces, pues, hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? Sí, porque ya vamos a empezar a dar ejemplos, quiénes fueron los que primero hicieron las máquinas. El próximo martes vamos a continuar, ¿ok? Entonces, quiero los siguientes. Déjenle sus datos al ayudante. Además, quiero no solo que le dejen el número de celular con que van a trabajar, y quiero que me muestren, no me muestren su apellido y nombre, no me pongan pues Martita Kudach, como quería poner una chica, o Perrito del Domingo, me ponen ahí nombres de ustedes, acá no. Entonces, como lo vamos a hacer también con computador, si no está bien claro su apellido y su nombre, cuando se conecten con el ayudante, entonces no vamos a poder pasarle lista, ¿no? Y ustedes tienen en la lista que tener el 60%, entonces pues ya determinen con qué celular van a trabajar. Eso no significa si tienen que cambiarlo, lo cambian y le avisan. Le van a tener que avisar al ayudante para que sepa que han cambiado, ¿no? Porque ahora no hay nadie, no queremos nadie de incógnito, ¿ok? Todo tiene que estar clarito. Ustedes tienen ahí su carnet, pues tienen su número de registro para controlar su identificación, y la U sabe con su número de registro qué carnet tiene y todo eso, pero muchos de ustedes tienen que indicarle con qué celular van a trabajar. Tiene que estar todo claro, es automático, es informática. Entonces tenemos que tener claro, y acá no hay hackers e incógnitas, ¿no? Son nuestros enemigos de nosotros. Tienen que estar todo clarito, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie quiere hablar? Ingeniero, disculpe, ¿qué libros podrías recomendar para esta materia? ¿Qué quieres? ¿Qué? Libros o referencia bibliográfica. Libros, miren, si entran en internet hay un montón, porque si les digo un libro le va a costar 200 pesos, algo así. Vamos a ir dando bibliografía para que ustedes vayan a ir mirando. Entonces estamos en informática y vamos a ir mirando de internet las cosas, ¿ok? Ya le voy a... Están dentro del programa que lo vas a mirar, ahí hay bibliografía. Pero no me interesa mucho la bibliografía estática. Ahora estamos cambiando, entonces vamos a darle temas para que ustedes lean. Y pueden, si se entran a mirar nomás informática ustedes o algo, o la primera parte hasta en Wikipedia, tienen millones de páginas. No se preocupen que ya lo vamos a ir avanzando bien e indicando de dónde van a leer, ¿ya? ¿Ok? O quieren libros, quieren algo de... No nos vamos a ceñir como hace 20 años a un determinado libro y solo de ahí, ¿no? No, ya hemos evolucionado, ya no funciona eso, ¿no? Porque somos libres, ¿no? Somos libres de pensar y tal vez prontito vamos a inventar porque somos personas inteligentes, ¿ok? Los libros son de apoyo y los vamos a esto de allá, algo así, para que vayan viendo. Y acuérdense que no es materia formativa como de cálculo que tengo, que este es el método, no, acá es materia pues aplicativa, entonces vamos a aplicar de varios lados.
Entonces, si fuera cálculo, yo le diera libros, o si fuera física, yo también de este libro vamos a mirar. No, acá vamos a ir mirando los temas e investigando, ¿ok? Como en la vida real. ¿Alguien más quiere decirme algo? Igual le vamos a dar libros. No, disculpe, dije, ¿nos ponemos el nombre, primero el apellido o luego primero el nombre? No, quiero el apellido primero para ordenarlo, ¿ya? ¿Y el código del Classroom quién lo va a pasar? Se lo va a pasar pues al ayudante, ¿sí? Con el ayudante. Eso es parte práctica, ya van a ver el ayudante, cómo van a entrar, ya les va a indicar. No vamos a inventar nada, lo vamos a poner todo clarito, porque acá va todo claro. No lo vamos a engañar diciendo resuelvan tal problema y no le indicamos cómo hacerlo, ¿ok? Porque a veces le dicen resuelva tal problema, uy, ¿cómo no van a poder resolver ni que fueran burros? Dicen, no, acá vamos a ir paso a paso resolviendo todas las cosas bien claras y les vamos a preguntar varias veces si ustedes lo han podido hacer, ¿ok? Es una materia aplicativa, es técnica, ¿ok? Está bien, ingeniero. ¿Algo más? Y ahí van a tener 2 ayudantes de esclavo y van a tener profesor también. Y estamos en línea preguntando, hablando, cualquier duda, ¿sí? Sin esconder nada. Y es muy sencillita porque los niños de colegio, de escuela, ni siquiera de colegio, han habido chicos de 14, 15 años que han ganado millones de dólares programando. Se necesita muy poco, solamente sumar, restar, multiplicar y dividir, nada más necesitamos acá. Ya van a ver. Sí, pero sí necesitamos ser inteligentes. Y vamos a ver, ¿y cómo se hace inteligente? Eso lo vamos a ver acá, ¿ok? No es nomás ser inteligente, dice, ¿y quiénes son y cómo hago? No. O sea, vamos a hacer ser inteligente, pero le vamos a enseñar el método de cómo trabajar para ser inteligente. En informática, ¿no? En informática. Tal vez no se adapte para otras materias. En informática, cómo vamos a trabajar nuestra inteligencia. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Hablen. Si no, terminamos la clase. Si no hay nada, terminamos la clase. Bueno, ingeniero, le voy a pedir a los chicos que en el chat anoten su nombre completo y al grupo que pertenece. Y a los chicos que aún no han adicionado, coloquen al ladito de su nombre la palabra adición, ¿ok? Eso es para controlar la asistencia del día de hoy. Ya, perfecto. Entonces todavía vamos a ser tolerantes, ¿no? Hasta que terminen de inscribirse. Por eso quería empezar la semana yo. Pero ya hemos hecho una introducción y hemos ganado altísimo tiempo, porque no nos quedan 16 semanas, nos quedan 13, ¿no? De aquí 13 semanas se acaba el semestre. Sí, ingeniero, el día sábado voy a tener una pequeña reunión con ellos, una media hora, para explicarles cómo voy a recibir práctico y etcétera. Ya, perfecto. Listo. Con ambos grupos voy a tener una reunión. Ya. Bien. Le voy a explicar. Para que nos quede todo claro y nos pongamos bien de acuerdo. Y no reneguemos y después vamos a decir, ese profesor me ha engañado. El otro día dieron mesa y le dijimos, si no lo meten bien en el Classroom, yo no le acepto. Y uno quería mandármelo más tarde, ¿no? Y como no le aceptamos, a 2 o 3 compañeros no pudieron pues grabar ni nada de eso, lo sentimos, no más. ¿Okay? Pues vamos a poner las cosas bien claras para que no tengamos sentimiento de culpa ni hablemos mal de nadie, ¿ok? Está bien, listo, esos problemas yo lo voy a ver con ellos, le voy a explicar a detalle. Ya, perfecto, gracias, ayudante. Sí. ¿Cuántos fueron en total ahora? 45 chicos, ingeniero. Bien, qué bien. Los felicito. Estamos con pie derecho y con pie izquierdo a continuación, yendo adelante.
Bueno, ingeniero, ya son 46 mensajes, supongo que son todos los presentes. Voy a guardar el chat. Bien, gracias, ayudante, nos vemos Sí. en la próxima clase. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego. Nos vemos, ingeniero. Sí, Hasta luego, ingeniero. hasta luego. Hasta luego, ingeniero.